¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Gamboa Ceballos y les hablaré acerca de los conceptos y expresiones matemáticas. Primero entramos con el desbalance residual permisible, el cual resulta ser proporcional a la masa del rotor. Si este desbalance residual específico permisible está relacionado con la masa del motor, se trata del desbalance residual específico permisible. Aquí hay que diferenciar el desbalance residual permisible, es una U subíndice per, y el balance residual específico permisible, que viene siendo la E subíndice per. Este balance residual específico permisible tiene como unidad práctica el micrómetro. La mayoría de los desbalances residuales específicos permisibles rondan entre un 0.1 micrómetros a 10 micrómetros, y es muy útil si hay que relacionar tolerancias geométricas con tolerancias de equilibrio del rotor. Para obtener valores pequeños de este balance residual específico permisible, solo se pueden lograr si la precisión en los elementos del rotor es la adecuada. Para rotores del mismo tipo, este tipo de balance varía inversamente con la velocidad del rotor. Como aquí tenemos una ecuación, E subíndice pi va a ser igual a 1 sobre n. La ecuación anterior también se puede expresar tomando en cuenta la velocidad angular del rotor. Aquí tenemos que E subíndice pi por la velocidad angular del rotor va a ser igual a una constante. Es importante añadir que, conociendo el grado de calidad de balanceo y la velocidad angular de la máquina, se puede calcular el desbalanceamiento específico permisible para un tipo de máquina en particular. Aquí este grado de calidad de balanceo se ve representado sobre una G mayúscula. Ahora les hablaré sobre los factores que intervienen en el desbalance. Número 1. Desalineamiento o desalineación del eje. La desalineación de ejes y acoplamiento se puede definir como la condición en la que la línea central geométrica de dos ejes acoplados no coincide a lo largo del eje de rotación, y constituye aproximadamente el 50% de los problemas de vibraciones que se presentan dentro de la industria. Estas desviaciones se pueden presentar de tres maneras diferentes. La primera es la desalineación paralela o radial, y ocurre cuando las líneas centrales de los ejes están separadas paralelamente. La segunda es la desalineación angular o axial. Esta desviación se observa por el ángulo formado entre las líneas centrales en un plano en el espacio. Y por último tenemos la desalineación combinada, que ocurre exactamente cuando hay desviaciones paralelas y angulares en el mismo conjunto de líneas centrales, o sea, cuando ocurren al mismo tiempo. Aquí tenemos una imagen representativa donde se pueden ver los tres ejemplos. Las máquinas industriales antiguas no tenían este tipo de problemas excesivos del desalineamiento, ya que operaban a velocidades y potencias relativamente bajas. Sin embargo, debido a mayores exigencias en las máquinas con el paso del tiempo, hoy en día se tiene un requerimiento mayor para mejorar el alineamiento. En el caso de la alineación del eje, en general, se pueden utilizar acoplamientos rígidos y flexibles, aunque los acoplamientos flexibles son preferibles porque compensan parte de la desalineación. Existen estándares generalmente aceptados para la desalineación del eje con varios tipos de acoplamientos. Un adecuado alineamiento es crítico para la vida útil de la máquina, y las consecuencias del desalineamiento se observan en toda la transmisión. El desalineamiento ocasiona problemas como desgaste de rodamientos, desgaste de las cunas de los rodamientos, daños de los elementos de los acoples, mayor consumo de amperaje del motor que conlleva a daños de aislamiento, y también el desgaste de los sellos mecánicos, entre muchos tipos de problemas más. Número 2. Excentricidad. La excentricidad es una de las causas comunes de vibración en maquinaria rotativa. Se presenta cuando la línea de rotación del componente de máquina en movimiento no coincide con su línea central. La excentricidad es una fuente común de desbalance, resultado de una distribución desigual de peso a uno de los lados de la línea central. Debido a esto, la excentricidad suele aparecer en los puntos de contacto de las piezas mecánicas. Los componentes de máquinas con excentricidad de montaje más comúnmente encontrados son poleas, rodamientos, engranajes, motores eléctricos, rotores de bombas, rotores de turbinas, rotores de compresores y rotores de ventiladores. La excentricidad no siempre es mala, pues bien, en el caso de las levas se aprovecha esta variación para mover otros elementos de máquinas a un determinado tiempo. Número 3. Eje doblado. El doblamiento del rotor o del eje representa uno de los problemas principales de vibración con componentes A1X. En un ensamblaje del rotor horizontal, el eje presenta un cierto grado de flexión debido a influencia del propio peso o debido a efectos térmicos. Los problemas de un eje doblado causan una alta vibración en la dirección axial.
El problema de torcedura del eje se asimila a un problema de desbalanceo, debido al predominio de la frecuencia de 1x. Por lo tanto, es importante estar seguros de que el problema que se genera es torcedura, por lo que requiere realizar pruebas complementarias. Número 4. Resonancia. La resonancia ocurre cuando coinciden dos frecuencias, como puede ser la frecuencia de giro de la máquina o la frecuencia forzada, con la frecuencia natural del sistema, dando origen a amplitudes de vibraciones grandes. Normalmente la frecuencia de resonancia la genera la velocidad de giro de la máquina. Cuando coincide con la frecuencia natural de la base o de la cimentación, recibe el nombre de resonancia estructural. La mayoría de los problemas de resonancia en máquinas correctamente diseñados son el resultado de la resonancia de elementos no rotatorios como pedestales, estructuras, portantes, pisos, tuberías, vigas, columnas, cubiertas protectoras, entre muchas más. Una forma simple de evitar una condición de resonancia es cambiando la velocidad de operación de la máquina o cambiando la frecuencia natural del sistema del componente. El aumento de la rigidez eleva la frecuencia natural y el aumento de la masa disminuye la frecuencia natural. De forma habitual, variando la sintonía de las partes resonantes se logra no solo disminuir las vibraciones de los elementos resonantes, sino también en la propia máquina. Las características para identificar una resonancia son varias. El cambio de fase de 90 grados con pequeños cambios de velocidad alrededor de la frecuencia de resonancia. Lejos de la zona de resonancia no existe cambio de fase. Existe también grandes cambios de amplitud de la vibración alrededor de la zona de resonancia. Y por último, la presencia de predominio de la frecuencia de 1x revoluciones por minuto. Número 5. Soltura mecánica. Las diferentes formas de manifestarse las solturas mecánicas son el resultado del deterioro de la condición de ensamblaje de los elementos mecánicos que han excedido las tolerancias de holgura o sencillamente se han aflojado debido a la dinámica de la operación de la máquina. La vibración que caracteriza a la soltura mecánica la produce las fuerzas de excitación generadas por otros problemas tales como el desbalance, desalineamiento, excentricidad o problemas en los rodamientos, entre varios. Al resolver estos problemas se logra remover gran parte de los síntomas y por lo tanto la respuesta de soltura. Sin embargo, es casi imposible porque puede requerir niveles de precisión altos para alinear o balancear. Por lo tanto, en estos casos, la condición de soltura debe ser resuelta primero. Entonces, si la vibración remanente es alta, otros pasos como alineamiento y balanceo pueden ser fácil de realizar si se resuelve la condición de soltura mecánica. Para esto tenemos tres tipos de soltura. Empecemos con la soltura mecánica de tipo A. Es una soltura de la máquina respecto a su base, causada por el debilitamiento estructural de las patas de amarre de la máquina, la placa base o por una cimentación deteriorada. Para esta clase de problema, la frecuencia que predomina en la frecuencia de giro de la máquina es A1X y normalmente tiende a presentar una amplitud mayor en la dirección vertical. Un problema de soltura mecánica tipo A fácilmente puede confundirse con un problema de desbalanceo. La técnica para diferenciarlo en primera instancia es la prueba de fase. Soltura mecánica tipo B. El tipo B se debe a los elementos de amarre, grietas de la estructura o en los asientos de los rodamientos, algunas veces inducidas por diferencias de las longitudes de las patas de amarre, aflojamiento de los tornillos de amarre de la máquina, el aumento en la holgura de los cojinetes de apoyo o por la presencia de una grieta o fisura en el equipo o en la base del apoyo. Y por último, la soltura mecánica de tipo C. Este tipo es consecuencia de un ajuste inadecuado en las partes de los elementos y normalmente se provoca o es provocado debido a la excitación de varias frecuencias armónicas de la velocidad de giro del eje. Número 6. Roce del rotor. El roce de un elemento rotativo de una máquina produce un espectro similar a la de la soltura mecánica tipo C, cuando las partes que están girando entran en contacto con las partes estacionarias de la máquina. Este aspecto produce un efecto de fricción que puede llegar a ser parcial o mantenerse en todo el giro del motor. El roce incita a la presencia de muchas frecuencias armónicas y subarmónicas de la velocidad de giro de la pieza que se está rozando. Este motivo puede producir una excitación de alguna o varias frecuencias de resonancia, lo que conlleva a generar amplitudes muy altas. Las máquinas más susceptibles a roce son las que están montadas en cojinete lubricado, debido a que el eje tiene una cierta cantidad de desplazamiento dentro del mismo cojinete. El problema de roce se puede identificar según su forma de onda. Esta es una onda truncada de forma plana, como se presenta en la ilustración.
Número 7. Vibración en cojinetes. La mayoría de los casos suele presentar vibración en cojinete y esto es una manifestación de otro problema mecánico. Aquí nada más les voy a hablar sobre los problemas por desgaste o juego. Cuando un cojinete presenta desgaste mostrará la presencia de varias frecuencias armónicas de la velocidad de giro, las cuales pueden llegar hasta una velocidad 10x, incluso de órdenes mayores. La vibración por holgura mecánica, desgaste o juego normalmente puede tener una mayor influencia en la dirección vertical que en la horizontal. Cuando un equipo presenta problemas de holgura mecánica resulta difícil balancearlo, así la frecuencia de giro 1x sería notoria. Debido a la medición de ángulo de fase, el valor que se consigue es inestable o modulante en el tiempo, siendo esto una técnica que se puede emplear para determinar o sospechar la presencia de un problema de desajuste en el cojinete. Entre más armónicas existan, más pronunciado será el desgaste del cojinete y esto se verá reflejado en el hecho de que el espectro de la vibración inicial inicia un levantamiento de la base, lo que es una indicación de aumento de la holgura del cojinete de apoyo. Número 8. Vibración en los rodamientos. Los defectos en las pistas, en las bolas o en los rodillos de los rodamientos de elementos rodantes ocasionan vibraciones de alta frecuencia. Esta frecuencia no es necesariamente un múltiplo integral de la velocidad de rotación del eje. La amplitud de la vibración también dependerá casi generalmente de la gravedad y la forma y tipo de la falla del rodamiento. Número 9. Fuerzas hidráulicas y aerodinámicas. Para esto vamos a tener tres tipos y vamos a hablar primero del paso de alave. La frecuencia del paso de alave, BPF, va a ser igual al número de alaves por la frecuencia de giro. Esto va a ser inherente en bombas, ventiladores y compresores. Generalmente no presenta grandes amplitudes. Sin embargo, puede ocurrir vibraciones sobre esta frecuencia si coincide con la frecuencia natural de algún sistema. También es una indicación de algún problema si, por ejemplo, el espacio entre los alaves de rotación y los difusores no es igual en todas de ellas. Una vibración de amplitudes altas puede ser causada si el impulsor desgasta los anillos del agarre al eje o si falta la soldadura que sostiene los alaves del difusor. La frecuencia de alave se produce por una distancia o posición anormal del impulsor respecto a la voluta. Turbulencia de flujo. Las turbulencias de flujo ocurren debido a variaciones en la presión o en la velocidad del aire al pasar a través del ventilador o de la tubería. Esta interrupción de la presión induce turbulencia, la cual generalmente genera una vibración a baja frecuencia aleatoria. Cavitación. La cavitación genera normalmente una vibración de frecuencia alta de tipo errática y de banda ancha, normalmente a 120.000 CPM o superior. Generalmente en este espectro están incluidos la frecuencia de paso de alave, incluso con algunos armónicos. La cavitación puede ser destructiva para los elementos internos de la bomba, ocasionando erosión en los alaves del impulsor. Número 10. Engranajes. Problemas comunes de los engranajes que tienen como resultado vibración a la frecuencia de engranaje comprenden el desgaste excesivo de los dientes, inexactitud de los mismos, fallas de lubricación y materias extrañas atrapadas entre los dientes. En el espectro normal de una transmisión por engranajes se puede observar la frecuencia de engranaje GMP igual al número de dientes por la frecuencia de giro de la rueda y armónicas muy pequeñas de la frecuencia de engranaje. Las armónicas por lo general tienen bandas laterales a frecuencia de giro. Aquí podemos ver un espectro normal de una transmisión por engranaje. Y bueno, esto es todo por el tema. Gracias por la atención.